como los tebeos aquellos que veías a la figurita del tebeo y cuando se le ocurría una idea, o sea, que le dibujaban una bombillita encima, ¿no? Una bombilla que indica pues que ha visto la luz. Estas palabras, estos procedimientos por los cuales se llega a hacer que la luz signifique de alguna forma el conocimiento, luego se convierten en la esencia misma del concepto metafísico que está debajo. Entonces, cuando uno quiere ver cómo se va el vocabulario difundiendo, pues se va matizando entre aspectos que tienen que ver con la iluminación. Y cuando un movimiento, por ejemplo, es ilustrado, pues se llama la ilustración. La idea de lustre, al mismo tiempo producida por la luz. Este tipo de palabras, cuando se quieren traducir de una lengua a otra, pues tropieza. Por ejemplo, en griego es prácticamente un problema enorme traducir palabras como episteme. Nosotros en español decimos epistemológico, ¿no? Pero episteme, pero claro, tú puedes decir ciencia, pero es que el concepto moderno de ciencia no equivale al concepto griego de ciencia. Nosotros llamamos ciencias, no reúne las condiciones mucho de lo que llamamos ciencia o episteme en Grecia. Digo también con esto que el vocabulario, por ejemplo, de los campos semánticos, no me refiero a lo que es la onomasiología, es decir, campos semánticos, como algunos dicen, pues de la silla, pues hay un taburete, una silla, un sillón. Eso no es problema. El problema es cómo matizan los grados de la inteligencia, cómo matizan los tipos de conocimiento. Entonces, traducir eso de una lengua a otra no es nada fácil, especialmente si esa lengua es el griego o, por ejemplo, el alemán. El problema también del alemán es que tiene una enorme particularización desde Trier y todos estos cuando hicieron el estudio del campo de la inteligencia. Entonces, claro, el campo de la inteligencia en las lenguas pues muchas veces aparece extrañamente. Hay palabras de la inteligencia que tú, por ejemplo, dices en español, se dice mucho, este es un listo. Puede decir que es un listo, pero que quiere decir que es un pícaro, que es un listillo, que es... Quiero decir, hay muchas cosas que se van derivando dentro de las lenguas y cuando tienes que traducir ese tipo de palabras pueden estar cargadas de sentidos especiales. Yo había puesto aquí un caso que es el de las traducciones que hizo Leonardo Bruni en el siglo XV. Hizo unas traducciones al latín de cosas de Aristóteles, esencialmente de la ética de Aristóteles. ¿Cuál era la situación? En todas las universidades de Europa se utilizaba una traducción de la ética que había hecho Guillermo de Moerbeke, que sabía mucho griego, era obispo, pero que había hecho por allá por el siglo XI. Este era obispo en Corinto, en la ciudad griega, pero había hecho una traducción palabra por palabra y sonaba bastante mal, pero era el texto calcado, como un calco semántico del texto de Aristóteles. La traducción de Guillermo de Moerbeke, pues resulta que Leonardo Bruni se le ocurrió traducir el mismo texto, pero en estilo ciceroniano. Una de las corrientes del latín medieval y renacentista, sobre todo ya, todo renacentista, es el ciceronianismo. Es decir, vamos a escribir un latín que sea con las palabras que usaba Cicerón, que es un maestro de la lengua. Entonces, no traducir inventando palabras, sino haciéndolo de Cicerón. Entonces, Leonardo Bruni traduce en estilo ciceroniano la ética de Aristóteles. Y viene un señor de Cartagena son de armas tomar, no de esta forma, don Alonso de Cartagena, el cual dice que él no sabe griego, no sabe, sabía un poquito, sabía mucho latín. Dice, pero evidentemente Aristóteles no se puede traducir con palabras de Cicerón. Ahí está el problema. Dice, ¿por qué? Pues porque las palabras de Cicerón están cargadas de un tipo de filosofía estoica, de la filosofía de Filodemo, de discípulos posteriores, de filósofos posteriores a Aristóteles,
que tienen unos conceptos completamente distintos y antiaristotélicos. Es decir, tú no puedes utilizar una palabra de Cicerón cuando sabes que Cicerón, que es un filósofo en muchas cosas, está utilizando las cosas que decía Filodemo, metiéndose con Aristóteles. Vamos, Alfonso de Cartagena no conocía lo que nosotros conocemos hoy de Filodemo, pero sí lo que podemos decir es con toda claridad que tenía razón frente a Bruni. Tú no puedes traducir con unas palabras ciceronianas que encubren conceptos filosóficos diferentes de los aristotélicos las propias palabras de Aristóteles. Entonces ahí se crea una gran polémica en la historia. Eso terminó porque la traducción de Leonardo Bruni terminó separada de las universidades españolas y todas adoptaron otra traducción muy literal, muy literal, más bien parecida a la Guillermo de Moerbeke, que hizo un griego, Argyropoulos, y que fue la que se difundió. Quiero decir, esto es verdad que la traducción de Bruni es muy elegante, pero entre la fidelidad y la elegancia he puesto este modelo de la traducción de Leonardo Bruni, que dio origen a muchas polémicas. Había puesto también el lenguaje técnico de los castillos. De esto no he querido, al final no he podido tampoco tratar el tema a fondo. Yo tuve alguna vez ocasión de traducir cosas de los temas de castillos. Claro, entonces cuando descubrí que los castillos en el vocabulario español proceden en la mayor parte, la terminología técnica procede de los árabes, mientras que en los castillos, por ejemplo en la terminología francesa, que tuve que traducir un texto de castillos franceses, pues la terminología procede de los normandos, que tienen una lengua germánica. Entonces esto hace que donde tú dices una almena, ellos vienen a decir una corona, es decir, lo cogen de la raíz de cron, corona, en lugar de los griegos lo cogen, los árabes dicen almena. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema parece pequeño, pero no lo es, porque no solo varía la palabra, sino que también a lo largo de la historia varía la arquitectura del castillo. Es decir, es que los castillos que construían los normandos no son iguales que los de los árabes, pero por ejemplo cuando se mezclan árabes con normandos en Sicilia, los castillos siguen siendo diferentes. Es decir, hay unos que son de tipo como árabe y hay otros que son de otro tipo. Entonces ese tipo de castillos o ese tipo de vocabulario de los castillos no es tan reductible el uno al otro, y no es, muchas veces estoy hablando de términos técnicos, y no es muchas veces sencillo determinar si la palabra que está debajo de eso corresponde a tal estructura arquitectónica o corresponde a una estructura arquitectónica diferente. Entonces se vuelve uno loco, porque claro, si no puedes traducirlo como es allí, también puedes poner notas, pero ya poner las notas es de lo más engorroso. Es decir, bueno, pues esto, o mantener la palabra, que eso es lo que hacen mucho, mantienen el término técnico y luego ponen una nota. Este término se hace así porque la almena no estaba desarrollada en este siglo, sino era otra cosa así. Doctor, me quedé pensando en la traducción de Bruni. Sí. A la luz de la traductología moderna, ¿cómo se ve el texto de Bruni actualmente? Porque es verdad lo que usted dice, hay palabras, hay conceptos que no se pueden traducir con una palabra, ¿no? Pero también se estila que cuando hay una palabra que encierra un concepto complicado, pues se haga una explicitación, no necesariamente buscar una palabra que refleje exactamente el significado, ¿no? Sino digamos, pues explicitar el concepto. Algo así, digamos, como que en una oportunidad me dieron para traducir
al inglés un texto escrito en castellano, pero que hablaba de las costumbres, para una revista antropológica que se publicaba en Estados Unidos, y que hablaba de todos los utensilios que utilizaba la tribu de los Ashaninkas acá, ¿no? Todas sus costumbres, los utensilios que utilizaban, cómo pescaban, es decir, cosas que son totalmente ajenas inclusive a nuestra cultura peruana, ¿no? El castellano, mucho más para la inglesa, ¿no? Entonces yo tenía que hacer muchas explicaciones, muchas explicaciones para que se pudiera entender el texto del otro lado. Por eso me preguntaba si Bruni de repente hizo algo por el estilo de que a la luz de la traductología moderna su traducción sea aceptable. No sé qué me podría decir al respecto. Sí, puedo decir mucho. Vamos, yo he hecho no un libro exactamente, pero sí de una ponencia sobre las traducciones de Bruni hace muchos años en León. El problema de Bruni es, hay cartas, muchas cartas de Bruni. La intención de Bruni al traducir era la elegancia. Él no buscaba la precisión, sino buscaba que sonase en un latín elegante, ciceroniano. Entonces su intención era obtener un nivel que no era lo que Alonso de Cartagena decía. Mire usted, si usted dice, por ejemplo, sin ir más lejos, tú dices ratio, el concepto latino que puede tener Cicerón, que está dependiendo de una filosofía anti-aristotélica, no es aplicable a los textos de Aristóteles que usted está traduciendo. El problema es que usted está traduciendo un señor que ha condicionado pues el vocabulario filosófico de todo Occidente. Entonces, claro, si usted está traduciendo a Cicerón, no le meta usted a Aristóteles, no le meta usted vocabulario de Cicerón. Es como si tú estás traduciendo a Arquímedes y le metes el vocabulario de Einstein. Claro, Arquímedes era un genio, pero no sabía mucho de la relatividad. Entonces el problema no es solamente la traducción de los nombres de los objetos, es la intención que tenía Bruni al hacer la traducción de basarla en la elegancia, sin percibir eso que había de fondo. Contestó airadamente hacia Alonso de Cartagena y tuvo que intervenir hasta el Papa, tuvo que intervenir para ponerlos un poco en paz a los dos, hasta el Papa, ¿no? Es decir, luego al final Bruni empezó ya a hacer otro tipo de traducciones y otro tipo de cosas, dejó ese intento de que hizo con la ética, porque fue un fracaso económico. Bueno, lo de los castillos es lo que sí tiene mucha relación con lo que ha planteado del tema de los instrumentos. El problema de los instrumentos es grandísimo, y sobre todo el problema técnico de la arquitectura. Hace poco, bueno, tampoco como que casi estamos todavía con la resaca, Elena, que está aquí presente, hizo una traducción sobre un tema que estaba en griego de arqueología bizantina. Pero el problema es que dentro de esa arqueología bizantina, dentro de ese edificio, estaban reutilizados un montón de elementos que habían robado de los templos antiguos. Es decir, un templo reconstruido con temas robados de una iglesia, con objetos robados de otros sitios. Entonces, el vocabulario al final, pues yo creo que el autor terminaba inventándose palabras que no venían ni en los léxicos antiguos, ni en el Criadás, que es un diccionario que llega de aquí al final de la mesa, solamente de términos y es que el autor consideraba que de alguna manera un griego moderno podría, el texto está en griego moderno pero de arquitectura bizantina, el griego moderno podría comprender las formaciones lingüísticas que él hacía. Inventó unas 30 palabras que han estado a punto de llevarnos ya a la demencia, ¿no? Porque claro, no lo encontrabas en ningún sitio, veías más o menos lo que quería decir, pero es que el hombre estaba tocando un problema, porque claro, si pones el término bizantino y el objeto que tú estás allí viendo es un objeto que pertenece a la época helenística, pues no es esa solución. Luego aquello es una chapuza, luego ves el monasterio aquel por fuera y está hecho verdaderamente un desastre, ¿no? Pero es para decir que ese es el verdadero problema, los instrumentos. Si a ti te dicen un nombre preciso,
como tú dices, a veces pones el nombre preciso y una nota, esto parece que es de esta forma, hacer esto y tal, al final traes 2 líneas de traducción y un montón de notas, y luego te dice el editor, bueno, yo le pago a usted por la traducción, pero es que las notas fuera, ¿no? Las notas, no pongo usted notas que no nos interesan. Eso pasa muchas veces, ¿no? Bueno, lo que he dicho de la luz, lo he dicho, lo que he dicho de los colores, pues verdaderamente el otro día habíamos hablado un poco de ese asunto. El problema de los colores es fundamentalmente que en la antigüedad se manejan 4 colores fundamentales, los griegos y tal. Entonces, muchas veces en las lenguas el color no se especifica por los mismos criterios en todas. Entonces, cuando tú estás traduciendo ciertas lenguas, pues encuentras, sobre todo antiguas, pues encuentras colores, o que te dicen, pues yo qué sé, esta flor es amarilla, y tú conoces cuál es la flor, pero no es amarilla, y es que el concepto de amarillo es uno de los conceptos más raros en las lenguas, digo, en las traducciones primitivas. En las traducciones más modernas el problema es inverso. Han publicado un diccionario del color que es así de gordo, así de gordo, uno de estos, sobre los colores, y nosotros decimos colores, azul cobalto, azul marino, azul no sé qué, azul no sé cuánto, ya le pones eso, y luego te dice azul cobalto tal, y ya luego empiezas a ponerle estas especificaciones que recuerdan aquella anécdota del repelente niño Vicente, que era un personaje cómico que entonces quiso saber lo que era una lenteja, y se puso en el diccionario de la academia y empezó a decirle que la lenteja era una planta tal, de esta especie, tal, y entonces empezó a buscar, pues que si dicotiledóneas, que si no sé qué, empezó a buscar cada una de las palabras que explicaban la otra, y terminó al final con un árbol de 500 palabras y todavía no sabía lo que era una lenteja desde el punto de vista botánico. Por eso digo que eso desde luego sigue pasando, en el diccionario de la Real Academia sigue pasando, en otros ya te ponen una foto y ya con la foto ven que es la lenteja. Bueno, y esto de textos impenetrables, pues yo creo que lo que podemos hacer es vincularlo a la sección de mañana, porque en la sección de mañana quiero que trate, ya digo, sobre este homenaje que yo brindo al lunarejo, uno de los grandes comentaristas de Góngora, y por eso pedí meter este campo aquí, porque creo que va a ser muy sorprendente las cosas que vamos a tratar ahí, porque si ha habido un texto impenetrable en la historia de la literatura española, son las soledades de Góngora. Entonces yo creo que dentro de lo posible yo daré unas páginas sobre las soledades, las 4 primeras hojas de cada una de las soledades, pero si uno se viene con el texto de las soledades de Góngora, mejor, porque a lo mejor pongo ejemplos de fuera, pero no tengo ejemplares para dar de todo el libro. Pero que sepáis que el texto de las soledades de Góngora además se puede descargar en el Cervantes virtual. Tú metes Cervantes virtual y allí hay un montón de textos y dice biblioteca de autor, pinchas en Góngora y dice soledades, pinchas y te salen 19 páginas, que es el contenido, más o menos. Pero vamos, quiero decir, nosotros vamos a dar unas hojas que son esas que yo les he dado a Charo, entonces pues yo procuraré además ceñirme a esas, pero son muchos más ejemplos.